Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 4. Lucas capítulo 4. Y bueno, vamos a meditar esta mañana en la porción del versículo 14 a versículo 30. Lucas 4, 14 al 30. Y bueno, voy a dar lectura al pasaje. Dice así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo delante de tu palabra. Gracias porque nos has dado, Señor, este don de la fe para poder reconocer que tu palabra es viva, es eficaz, Señor, y que es inspirada por ti. Ayúdanos, Padre, a poder entender la profundidad, Señor, de estas palabras para poder aplicarlas a nuestras vidas. Y que a través, Señor, de las acciones, de las obras y de nuestra vida en sí, Señor, podamos glorificarte y el mundo pueda reconocer que hay un Dios vivo, Señor, que gobierna toda la creación. Ayúdanos, Padre, en esta hora a poder comprender, a poder guardar y aplicar esta palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien. Pues bueno, la semana pasada meditamos sobre la victoria de Jesús. ¿Recuerdas? Hablamos que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto Él fue tentado, ¿sí? Vimos la victoria de Jesús y cómo Jesús se identifica en esta porción como el segundo Adán, ¿sí? Ya que el primer Adán en el huerto pues no pudo vencer la tentación, sino que fue vencido. Y bueno, Jesús cumplió, Él fue obediente, venció. Pero ahora es importante esto porque necesitamos entender que la naturaleza, o Jesús en su naturaleza humana, realmente fue tentado, ¿sí? Él fue tentado, y es importante porque nosotros a partir de esto sabemos que tenemos un Señor que entiende nuestras debilidades y flaquezas. Sin embargo, esto no es excusa, ¿verdad?, para ceder a la tentación, pensando que podemos llegar con el Señor y decir: bueno, tú sabes qué difícil es. Y mira, yo no pude vencer la tentación,
pero esto no es una excusa, sino al contrario, nos debe dar el ejemplo de cómo nosotros ahora con el Espíritu Santo podemos vencer también las tentaciones. Ahora, el verso 14 en Lucas, aquí en capítulo 4, nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora, es importante notar que Lucas está haciendo un fuerte énfasis sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Lucas, por si no sabías, fue el autor también del libro de Hechos. Y tanto Lucas como en Hechos hay un fuerte énfasis en la obra del Espíritu Santo. En el Evangelio vemos cómo el Espíritu Santo pues da poder a Jesús, ¿verdad?, para llevar a cabo su ministerio. Y en el libro de los Hechos vemos cómo el Espíritu Santo empodera, pero a la iglesia, para llevar también pues su llamado, ¿verdad? Ahora, Jesús fue bautizado, y fíjate lo que dice, fue bautizado y fue lleno del Espíritu Santo. De hecho, desde el inicio de este evangelio hemos visto cómo el Espíritu Santo tiene un rol activo, ¿verdad?, en la historia. Primeramente, cuando vemos la profecía, por ejemplo, en Zacarías, con Elizabeth, con María, ¿sí?, aquellos dos profetas que estaban en el templo cuando Jesús fue presentado, ¿verdad? ¿Recuerdas? También profetizaron. Entonces vemos el mover del Espíritu Santo claramente en estos primeros capítulos. Y ahora, Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu, ¿sí? Y en el Espíritu es que Él es llevado al desierto, ¿verdad?, para vencer. Ahora vemos que de igual manera Jesús, en el poder del Espíritu Santo, dice, Él vuelve a Galilea. Y nos dice Lucas que su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. Ahora, Galilea era una ciudad importante al norte de Israel. Y Galilea era conocida como Galilea de los gentiles. De hecho, el nombre Galilea en sí significa distrito. Como si dijeran el distrito de los gentiles. Vemos que en Estados Unidos está el distrito de los italianos, de los chinos, hay distintos distritos, ¿verdad?, que son caracterizados por un tipo de gente. En este caso, el distrito de los gentiles, pues obviamente era caracterizado ¿por qué? Porque había muchos gentiles, ¿verdad? Y esto porque Galilea colindaba con el mar Mediterráneo, así que era un pasaje obligado para el comercio. Entonces, normalmente en los puertos era donde había gente de muchas partes del mundo, ¿verdad? Ahora, Jesús pasó gran parte de su vida ahí en Galilea. Y no solamente eso, sino que muchos eventos bíblicos importantes sucedieron en ese lugar. Ahora, se nos dice que Jesús, después de su bautismo, Él vuelve a Galilea, especialmente a Capernaum. Ahora, Lucas, en lo que leemos aquí en esta porción, no nos dice mucho realmente. Simplemente dice que Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea y que su fama se difundió, ¿verdad?, por toda la tierra, y que le enseñaba y que todo el mundo, ¿verdad?, le alababa, ¿verdad? Es lo único que nos dice Lucas. No nos da realmente mucha información acerca de lo que sucedió ahí en Capernaum. Sin embargo, Mateo sí da un poco más de contexto de qué es lo que pasaba en ese pasaje. Así que vamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4, en versos 12 al 17, fíjense lo que dice. Dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces nos da un poquito más de luz acerca del por qué Jesús, después de su bautismo, en el poder del Espíritu, va a Galilea. Nos dice ahí que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Entonces una de las razones es porque él había oído que Juan había sido preso. Dice, dejando Nazaret, volvió a Galilea. Dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, al norte de Israel.
Y fíjate, dice también, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces ahí vemos otro motivo. No solamente fue porque oyó que Juan estaba preso, que viajó de Nazaret a Galilea, sino también para que se cumpliera la profecía de Isaías. Cuando él dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, ¿sí? Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿Sí? Entonces fíjate, y dice también, ahí corrobora lo mismo que dice Lucas, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús vuelve a Galilea para cumplir lo que el profeta dijo sobre él. Ahora, cuando hablamos de la obra de Jesús y del Espíritu Santo, es común pensar en los milagros, ¿sí? Pensamos que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, al siervo del centurión, cuando dio vida a los ciegos, ¿verdad? Al hombre de la mano seca. Entonces vemos todos estos milagros e inmediatamente los ligamos con la obra de Jesús. Sin embargo, parte clave de la obra de Jesús, más que los milagros, fue la enseñanza. Los milagros fueron importantes, pero los milagros lo que representan en la vida, por ejemplo, de Jesús o incluso de los apóstoles, era indicar que ellos eran realmente mensajeros de Dios. Los milagros lo que hacían o apuntaban es que, o más bien validaban al mensajero, ¿sí? Pero no eran el centro del mensaje. El centro del mensaje era la enseñanza, ¿sí? Entonces nos dice que Jesús en el poder del Espíritu Santo enseñaba y predicaba en las sinagogas. Ahora, otro aspecto importante de esta porción es que la profecía de Isaías nos da información sobre la centralidad del ministerio de Jesús. Primeramente, que Jesús iba a traer luz, ¿verdad? Un lugar en tinieblas, en oscuridad. Y segundo, que es importante también notar, es que el ministerio de Jesús no iba a ser exclusivo de los judíos. Desde el tiempo de Isaías nos está hablando de que Jesús iba a traer luz a un pueblo en oscuridad, no necesariamente judíos o exclusivo a los judíos, ¿sí? Sino que Jesús, como vemos aquí al inicio de su ministerio, porque estas son las primeras cosas que Jesús está haciendo, Él las hizo ¿en dónde? En un lugar donde estaba lleno de gentiles. Ahora, algo en lo que coinciden estos evangelios es de que su fama estaba creciendo. Jesús enseñaba en las sinagogas, pero también Él hacía milagros. Entonces vemos que Jesús, a la par de que estaba enseñando, que estaba predicando, Él también estaba realizando milagros. Entonces empezó a haber muy buena reputación sobre Jesús. Imagínate una buena enseñanza y los milagros apuntando a que Él era un verdadero mensajero de Dios. Entonces la gente empezó a hablar de Él, empezó a hacer crecer la fama de Jesús. Y si recuerdas, había habido un gran silencio, ¿verdad? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde Jesús, el Señor o Dios no había hablado, no se había manifestado a Israel. Había habido un silencio, entonces viene Jesús y empieza a predicar y empiezan a suceder milagros, ¿sí? Entonces era evidente que su fama iba a crecer y se iba a dar a notar en muchos lugares, ¿sí? Ahora, esta gran fama que Jesús estaba obteniendo llegó a los oídos de aquellos que vivían en Nazaret. Así que cuando Jesús vuelve, fíjate lo que dice Lucas en verso 16. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga. Entonces, si vamos llevando ahí la cronología, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Ves? Jesús es bautizado en el mismo poder del Espíritu. Él de Nazaret viaja a Galilea, dice que ahí realiza varios milagros, predica en las sinagogas, su fama crece y de ahí ¿qué pasa? Regresa nuevamente a Nazaret.
Pero dice que cuando él regresa, dice, donde él se había criado. Entonces, Nazaret también es importante notar que era una ciudad muy pequeña. Algunos historiadores mencionan que pues no pasaban ni siquiera de las 1,000 personas que habitaban en Nazaret. Algunos dicen que eran a lo máximo 500 personas en Nazaret. Entonces, Jesús seguramente era muy conocido en Nazaret, y no tanto por la fama la cual él se hizo en Galilea, sino seguramente porque él vivió ahí. Dice aquí Lucas que él se había criado en Nazaret. Entonces dice que un día entró en la sinagoga, un día de reposo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Ahora, esta era una actividad común en Jesús, visitar las sinagogas, ¿verdad? Como menciona ahí Lucas. Pero dice que un día en Nazaret él entró, un día de reposo, y se levantó a leer. Ahora, era común que los rabís o los maestros se pusieran de pie. Imagínate una reunión así como esta, donde el rabí, el maestro, se pone de pie, lee una porción de la escritura, ¿sí? Para después tomar asiento y explicar lo que acababa de leer. Ahora, Jesús era un maestro ya reconocido. Vemos que en Galilea él predicó, enseñó, y la gente pues le glorificaba, ¿sí? Él ya había enseñado, pero le tocó en Nazaret leer y explicar esta porción. Ahora, la porción que Jesús lee la encontramos nosotros en Isaías 61. Ahora, no era una Biblia tal cual la que le dieron, sino eran rollos, ¿sí? Dice que el ministro le pasó y el rollo del libro de Isaías, y tampoco estaba dividida por capítulos ni versículos, sino que él encontró el pasaje, ¿sí? Que nosotros sabemos que es Isaías 61, versos 1 y 2, ¿sí? Y es interesante que este pasaje que Jesús lee es una profecía que está escrita en primera persona, ¿sí? Casi como si esa profecía hubiera sido escrita para esta ocasión específicamente. Y fíjate lo que dice. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice que enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, puedes imaginar la escena, ¿verdad? Donde Jesús lee el libro del rollo de Isaías y esta profecía en primera persona. Terminando de leer, dice, enrolla el libro, se lo da al ministro, se sienta, y parece que Lucas da un énfasis especial en que todos estaban con la mirada puesta en Jesús. Como a ver qué va a decir acerca de este pasaje, qué nos va a enseñar. ¿Sí? Jesús a través de este pasaje estaba resumiendo su misión: el rescate, la salud y la buena voluntad del Señor, haciendo alusión al año del jubileo, ¿sí? Este año del jubileo era un año especial donde todas las deudas eran pues ya perdonadas. Ajá. Entonces el pasaje está haciendo alusión a un año del jubileo. Pero este pasaje en boca de Jesús hablaba de un jubileo mesiánico, ¿sí? De inversiones judiciales. Ahora los pobres iban a ser levantados en términos del pacto, no en términos, por ejemplo, socialistas, ¿verdad? De que, bueno, vamos a darle a los pobres para que ya no sean pobres. No, iba a haber una inversión judicial donde los pobres, ¿sí?, serían levantados porque estaban siendo oprimidos. Los cautivos del pecado iban a ser liberados y la buena voluntad del Señor de perdonar las deudas de los ofensores. Eso es lo que estaba diciendo esta profecía. Estaba anunciando de manera resumida cómo iba a ser la misión de Jesús o cuál era la misión de Jesús. Y dice que las palabras de Jesús al terminar de leer y dar el rollo al ministro,
fueron una bomba. Porque Jesús, imagínate, comienza, lee este pasaje en primera persona y dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y digo, es una bomba en el sentido de que lo que implica, ¿sí? O sea, él está diciendo, el Espíritu está sobre mí, me ha ungido, ¿sí? Y voy a dar libertad a los cautivos, ¿sí? Voy a predicar el año agradable del Señor, voy a dar vista a los ciegos. Está hablando de aquel Mesías que ellos esperaban, ¿sí? Y de repente Jesús dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El reino de Dios estaba cerca y vendría por mano de Jesús, a quien tenían enfrente. ¿Y cuál fue la primera reacción de aquellos que escucharon? Dice versículo 22, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Entonces la primera reacción que tuvieron fue maravillarse por lo que decía, ¿sí? O sea, realmente el mensaje que Jesús dio, ¿sí? Lo que él leyó es un mensaje ¿de qué? De esperanza. Es un mensaje de gracia. Entonces la primera reacción evidentemente es, qué bueno, o sea, mira, maravillarse. Era lo que ellos estaban o más bien reaccionaron, maravillados por las palabras de gracia, dice Lucas, que salían de su boca. Pero este maravillarse, vemos que se acaba rápidamente cuando cayeron en cuenta de que a quien veían enfrente no era al Mesías, sino al hijo de José. ¿Qué es lo que dijeron? ¿No es este el hijo de José? O sea, primero se maravillaron, pero después dijeron, ¿qué no es el hijo del carpintero? Y en respuesta a Jesús, él les dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces estas palabras enfurecieron más a estos hombres. O sea, lo que les estaba diciendo es, pues mira, pues sí, hay muchos enfermos, pero el plan de Dios fue diferente a lo que tú piensas. Ahora es importante recordar que el reinado que ellos buscaban, ¿sí? Era un reinado político en términos humanistas. Ellos estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano, ellos estaban siendo robados por medio de impuestos e impuestos, y ellos de alguna manera ya anhelaban la liberación de esto. Decían que venga el Mesías para que nos libere de esta opresión, para que ahora nuestro Mesías, él se siente en el lugar de César y gobierne. Eso es lo que ellos esperaban. Un rey como el de las demás naciones, un rey poderoso en términos políticos. Pero si recuerdas, Lucas en su narrativa desde el principio nos hace ver que este reino tendría poder, pero no políticamente hablando, sino en poder del Espíritu Santo, en términos de obediencia. O sea, lo que estaba diciendo es que este reino iba a ser un reino poderoso, pero en términos de obediencia, no político, o sea, no un brazo fuerte que impusiera la ley, que es lo que esperaban los judíos. Querían un hombre poderoso, un rey poderoso que trajera un gran ejército y que acabara por fin con los romanos y que él se sentara así en el trono de César. Eso es lo que ellos buscaban. Entonces imagínate, llega alguien y te promete, ¿cómo reaccionaría la gente en nuestro tiempo?
Porque a la gente le encanta escuchar los mensajes de los políticos, que mira, te voy a dar esto otro, te ofrezco, ¿sí? Para tal año tú vas a tener tanto, ya no va a haber pobres. Entonces, nos gusta ese mensaje. Pero cuando viene un mensaje parecido que te dice, te voy a liberar de tus deudas, vas a ser libre por fin, vas a tener paz, va a haber seguridad, vas a vivir bien, la gente no va a venir y va a tomar lo tuyo, pero te tienes que hacer responsable, tienes que ser obediente a Dios. Va a decir, no, bueno, hasta ahí me tenías y me perdiste. Es lo mismo que está pasando. El mensaje es bonito. Es un mensaje que dice, bueno, voy a dar vista a los ciegos, voy a dar libertad a los cautivos, aquellos pobres que están siendo oprimidos van a ser liberados, ¿sí? Pero va a ser en mis términos. Entonces ahí ya no agrada. El mensaje de Jesús, alineado a la profecía de Isaías, encajaba perfectamente con lo que ellos anhelaban y esperaban. Por eso se maravillaron, por eso dijeron, qué buen mensaje, sí, ajá. Pero se derrumbó en sus mentes cuando vieron al hijo de un carpintero y no a un rey poderoso. Entonces toma más sentido cuando tú te metes en la cosmovisión de estos hombres, ¿verdad? Que ellos esperaban un rey poderoso, querían un reinado político y de repente ven al hijo del carpintero. Va a decir, ¿esto es lo que esperábamos? Se cayó el mensaje porque ellos habían levantado un ídolo del Mesías. Ellos habían formado en sus mentes cómo tendría que ser este Mesías, cómo vendría a reinar, cómo sería incluso el reinado del Mesías. Ellos ya habían hecho un becerro de oro en forma de este Mesías. Y cuando ven a Jesús dicen, no, esto no encaja. Por eso lo rechazaron. Ahora, las palabras de Jesús los hizo enojar más porque el mensaje de gracia que él les leyó les hizo ver que la gracia de Dios trasciende los límites étnicos. O sea, Israel pensaba que solamente ellos merecían ser liberados y que por medio de su supuesta obediencia, y deja de obediencia, por medio de su etnia, o de su linaje, ellos ya tenían ganada la libertad. Sin embargo, Jesús muestra al mencionar a la viuda, a la cual visitó Elías, dice, sí, había muchas en Israel, pero le plació visitar a esta. Y Naamán el sirio, el cual fue limpiado de lepra, Jesús dejó ver que la gracia no se limita al linaje, a la etnia, sino descansa solamente en la soberanía de Dios. Es a quien Dios quiere, a quien Dios le place. Y eso hizo arder el corazón de los judíos, porque ellos toda su historia crecieron creyendo que eran los merecedores de la gracia de Dios por el simple hecho de haber nacido judíos. Y cuando Jesús les dice, pues ¿se acuerdan de la viuda? ¿Se acuerdan del sirio? Había muchos en Israel, había muchos de sus compatriotas que necesitaban ser sanados, había muchas viudas compatriotas suyas que necesitaban ser sustentadas, pero al Señor le plació hacer esto. O sea que lo que les está diciendo es, mírense en este espejo. Hay muchos allá en la tierra de los gentiles y allá le plació al Señor hacer milagros, predicar y que fuera glorificado. Y aquí no, imagínate. Entonces les hizo verse en ese espejo y se enfurecieron más. Ahora, esto definitivamente fue una ofensa para los judíos en esa sinagoga. O sea, literalmente les estaba diciendo que, o sea, en su mismo templo, que la gracia de Dios trasciende esas paredes. Que la bendición del pacto no está ligada a la geografía, no está ligada a la etnicidad, sino a la fe y a la obediencia. Y esto fue una ofensa para ellos porque su estructura legalista se derrumbó
por completo. O sea, todo lo que ellos habían formado en su fe, en su religión, de cómo sería el Mesías, cómo sería el reinado, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué lugar nosotros ocupamos a los ojos de Dios, todo eso era un ídolo. Todo eso era parte de la imaginación de ellos. Ajá, y se enojaron. Fíjate lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1:18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios. Ahora, es una ofensa el mensaje del Evangelio del Reino, ¿por qué? Porque declara un rey. O sea, nos gusta escuchar las bendiciones del Evangelio del Reino. Va a haber libertad, va a haber paz, va a haber salud, ¿verdad? Va a haber vidas longevas. Eso es lo que nos encanta escuchar, pero lo que no nos gusta, ¿qué es? Que hay un rey. ¿Y qué implica predicar que hay un rey? Implica que vas a tener que vivir en sus términos. Entonces el mensaje del Evangelio es un mensaje confrontativo, porque va contra todos los ídolos que los hombres han levantado en los corazones. O sea, si yo te digo, mira, vas a tener dinero, ya no vas a estar libre de deudas, ok, pero vas a tener que empezar a mochar a tus ídolos, ¿sí? Ya no nos va a gustar. Es por eso que también confronta. Ahora, el mensaje del reino es un mensaje de gracia, pero a su vez es un mensaje de juicio. No podemos nosotros separar la gracia y el juicio. Son dos caras de una misma moneda. ¿Sí? Es un mensaje de gracia para aquellos, ¿sí?, que dicen, Señor, no puedo. Señor, he intentado, no puedo, por ejemplo, salir de deudas, ¿sí? Cada vez que trato de salir me llegan más y no puedo, Señor, en mis fuerzas. Y el Señor dice, sí puedes, ¿no? Señor, la enfermedad, la angustia, la ansiedad de la vida, el trabajo, todos los hijos. Y Él te dice, en mí puedes. ¿Y qué hace este pecador? Descansa y dice, Señor, gracias, o sea, descanso en tu gracia. Pero ¿qué pasa para aquellos que no quieren soltar a sus ídolos? Es un mensaje de juicio, es un mensaje que confronta. Jesús como el Rey está proclamando el jubileo mesiánico, la redención universal, pero Israel lo rechaza porque esperaba un Mesías que afirmara sus privilegios como nación. ¿Cómo? ¿Vas a salvar a todos? ¿Vas a dar salud a todos? No, solamente a nosotros. ¿Recuerdas, por ejemplo, en el libro de Jonás, que Dios lo manda, ¿sí?, a predicar las buenas nuevas, el mensaje del evangelio de salvación a Nínive? ¿Sí? Nínive, que era un lugar lleno de gente pagana, de gente que era malvada, ¿sí? Era gente, según los historiadores, que les gustaba, por ejemplo, en las guerras, cuando capturaban a sus enemigos, les gustaba quitarles la piel aún vivos, ¿sí? O sea, era gente realmente despiadada, y Jesús le dice a Jonás, órale, ve, predica la salvación, predica el perdón. ¿Y qué hace Jonás? No, huyo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo vas a dar salvación a esa gente? ¿Cómo vas a dar tu rescate, perdón de pecados a esa gente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jonás tenía un ídolo en su corazón, que era, la justicia es en mis términos. ¿Sí? Es lo mismo que estaba pasando con Israel. O sea, ¿cómo? ¿Que no nada más somos nosotros? Entonces ellos querían que el Mesías afirmara sus privilegios como nación. Ahora, el reino trae bendición a los humildes y a la vez trae juicio a los
orgullosos. Y así es como vamos viendo las sanciones del pacto en la historia. ¿Sí? Es un mensaje confrontativo porque declara un rey, declara un señor. Y cuando tú proclamas a Jesús como rey, ¿sí? Es que estás dispuesto a obedecerle. Pero muchos tienen una fe sincretista, una fe que dice, bueno, me gusta esto del cristianismo, pero me gusta también esto del humanismo. O sea, entonces voy a mezclar, voy a agarrar las bendiciones, pero también voy a agarrar las bendiciones que me ofrece el humanismo, las cosas fáciles, los atajos, pero Señor, bendice mi vida, Señor, dame salud, ¿sí? Entonces es una religión, una fe sincretista. Cuando nosotros decimos, Jesús es mi Señor, tenemos que declarar también Señor y Salvador. Y ese es un concepto importante. No podemos nosotros declarar a Jesús como nuestro Salvador si no lo declaramos como nuestro Señor. Si tú quieres a tu Salvador, Cristo, tienes que aceptarlo también como tu Señor. No puede ser nada más tu Salvador. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando el Estado te ofrece salud, te ofrece hacerse cargo de tu vida, darte becas, que te da esto, te da los apoyos, te da educación, te da casa, te ayuda cuando eres viejito, o sea, tiene todas las áreas de la vida ya cubiertas, ¿sí? Él en ese aspecto se está declarando que tu Salvador, pero lo que no sabes es que a la vez está declarándose tu Señor. Entonces no puede ser el Estado tu Salvador nada más. Tiene que ser Señor también. Si quiere ser Salvador, tiene que ser Señor. Y si quiere ser Señor, tiene que ser Salvador. Son dos conceptos que van unidos. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es nuestro Rey, nuestro Señor, es porque lo es totalmente. Es por eso que este mensaje confronta. Nos gusta oír, sí, es luz a los oprimidos, luz a los que andan en tinieblas, ok. Pero entonces para los que quieren quedarse en tinieblas, ¿qué es? Juicio. Entonces, este mensaje es un mensaje de gracia que escandalizó a los judíos en la sinagoga. ¿Sí? Ahora recuerde, el juicio, y dice la palabra, el juicio siempre empieza por casa. ¿Y dónde iba el Señor a limpiar primeramente? ¿A los pecadores que andaban allá en las naciones? No, iba a ir a la casa, a las sinagogas. ¿Dónde fue donde más hubo? Y lo vamos a ver más adelante, donde más hubo endemoniados. En las sinagogas. Es donde estaba realmente, dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? La sinagoga de Satanás. Era ahí. Y vemos cómo el Señor viene a traer luz y lo primero que pasa es rechazo, no queremos. Las palabras de los sacerdotes cuando está siendo enjuiciado, está con Pilato el Señor y Barrabás que dice, no tenemos más rey que César, este no es nuestro rey. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje que Jesús había traído, un mensaje confrontativo, pero un mensaje de gracia. O sea, no hay contradicción. Bueno, si no es de gracia, que es el error que pensamos, ¿verdad? Bueno, si es el evangelio, tiene que ser un mensaje de amor, tiene que ser un mensaje de gracia. No, tú nada más estás predicando puro juicio. No, es ambos. O sea, si estás predicando de la gracia, implícitamente estás predicando juicio. Recuerda las palabras también de Jesús cuando dice, mira, cuando ustedes vean que empiezan a suceder todas estas cosas, ¿sí? Cuando empiecen a ver que ya se empieza a poner fea la cosa, ¿de qué está hablando? De un juicio, ¿verdad? Pero ¿qué le dice a su gente? Levanten su cabeza porque su redención está cerca. Entonces, ambos mensajes están unidos, ¿sí? Entonces, ese es lo que nosotros debemos aprender de este pasaje, ¿sí? Que el mensaje del Señor es un mensaje confrontativo que nos anima, ¿sí? A reconocerle como el Rey,
Nos anima a ponerle como Señor sobre cada área de la vida, ¿sí? A no ser ciegos como estos judíos, ¿sí? Que habían levantado en su corazón un ídolo. Y eso es algo que podemos estar cayendo nosotros en este momento. Podemos tener un ídolo de lo que es incluso la fe cristiana, ¿sí? Hay muchas maneras de poder levantar un ídolo de la fe cristiana. Hay incluso hasta cierta y corriente donde pues el cristianismo debe de ser de esta manera, debes de vestirte de esta manera, debes de hablar de esta manera, tienes que pues tener un cierto lenguaje, o sea, se vuelve como una cultura, ¿verdad? Que digo, no está mal, pero cuando eso se vuelve el estándar para definir qué es el cristianismo y qué no, ya está mal, es un ídolo. Cuando dejamos las cosas prácticas del evangelio, de la ley, por estar siguiendo la forma de lo que nosotros pensamos que es el cristianismo, eso es un error, es idolatría. Cuando tomamos a Jesús y decimos, bueno, es que es un rey solamente bondadoso, no hay ira, no hay enojo en él, es un ídolo. Cuando pensamos, no, es que el gobierno, pues es algo que no le interesa al Señor, el gobierno secular. Entonces, eso es un ídolo también. Entonces necesitamos evaluarnos realmente y ver si no estamos cayendo en esta misma idolatría de haber hecho una estructura, ¿verdad? Del cristianismo o de la fe que no es bíblica. Es que tenemos que hablar así, tenemos que comportarnos así, porque eso es lo que marca, digamos, la costumbre, ¿verdad?, de los cristianos en nuestra época. No, hay que apegarnos a lo que dice la Escritura. Eso es lo que tenemos que buscar en nosotros, no haber levantado un ídolo incluso de nuestro mismo Señor. El becerro de oro en Egipto, saliendo de Egipto, ¿qué fue? No fue porque ellos quisieran adorar a un becerro pagano en sus corazones. Ellos dijeron, este es Jehová. Este es el Señor que nos sacó de Egipto, el que nos acaba de sacar, con quien Moisés está hablando, es este. Esta es la representación de Jehová. O sea, ellos pensaban que era Dios. Y el Señor se enojó. Entonces podemos estar pensando, esto es lo que le agrada a Dios, así es Dios, esto es lo que Él quiere, cuando realmente es un ídolo en nuestras cabezas. Entonces vamos a orar y que el Señor nos ayude a identificar esto en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nuestro Señor Jesús fue obediente, cumplió, Señor, cada aspecto de la ley, cumplió, Señor, también cada profecía. Y damos gracias, Señor, porque tu gracia nos ha alcanzado y que podemos, Señor, ahora declarar que somos hijos tuyos, que pertenecemos a tu familia, la familia del pacto. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder discernir primeramente en nuestras vidas, a juzgarnos, si es que no hemos levantado algún ídolo, algún, Señor, Dios que pues está determinando el cómo debemos vivir, Señor. Ayúdanos a identificarlo y si es que lo hemos hecho, ayúdanos a derribarlo, Señor. Gracias, Padre, porque podemos aprender siempre de los errores que cometieron aquellos que fueron antes de nosotros, que podemos aprender, Señor, a no caer en estas mismas faltas y ofensas hacia ti, de levantar ídolos y ponerlos enfrente tuyo, Señor. Ayúdanos y danos gracia y danos fe, Señor. Fortalécenos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.